querido amigo y hermano Edmundo Berumen. Es de esas personas gratas que la profesión nos da la oportunidad de conocer y de disfrutar, ¿no? El respeto y el cariño de todos los ecuatorianos quienes tenemos el gusto de conocerle. Primero como persona, porque realmente además de ser un extraordinario profesional, es un filósofo de la ortopedia y ustedes me van a dar la razón al final. Quiero agradecer asimismo a la empresa Biopro que ha confiado en nosotros y va a acompañarnos con el auspicio de esta sesión. A todos los amigos que están conectándose, ya estamos cerca de los 100, mandarles un abrazo sincero, el agradecimiento de siempre por la confianza y porque estando juntos en lo que nos une, el amor a nuestra profesión, nos sentimos con la fuerza necesaria para soportar la pandemia, para soportar todas las cosas que nos ha tocado vivir. Quiero darle la palabra a Helio López, en representación, biotecnólogo en representación de Biopro, que nos va a dar una aproximación de lo que se trata su empresa, de los injertos que ellos nos pueden proveer. Helio, la palabra es tuya, bienvenido y gracias nuevamente por el apoyo. Gracias, doctor. Es un honor para mí estar ante tan distinguida audiencia. Soy Helio López, como ya mencionaron, soy biotecnólogo, represento a la empresa Bioproec. Voy a compartir mi pantalla. No sé si la están viendo ya. Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Permítame, doctor, solo ponerle en pantalla completa y listo. Bueno, como les decía, estoy representando en esta charla a la empresa Bioproec. Nuestra empresa es una empresa comprometida en brindar insumos y servicios de la salud innovadores y de alta calidad. Nuestra empresa tiene su matriz en Lima, Perú. Hace 17 años que funciona en Lima y estamos acá como Biopro Ecuador hace 4 años. A pesar de ser un tiempo corto, nos hemos convertido en uno de los principales proveedores en el sistema de salud, tanto público como privado. Y esto es gracias a que nos respaldan estas diferentes marcas que son reconocidas a nivel mundial. Son marcas que tenemos en cada una de nuestras líneas. Nosotros tenemos la línea de curación de heridas, del tratamiento de quemados, de neurocirugía y de traumatología. Para trauma trabajamos con el banco de tejidos de Lainet. Lainet es líder como banco de tejidos en los Estados Unidos. Lo que respalda Lainet es su proceso patentado de esterilización de los aloinjertos. Ellos tienen patentado este proceso de AlloWash XG, que provee un nivel de garantía de esterilidad de los injertos de 10 a la menos 6, lo que da microorganismos y virus, y además no pierde su estructura biomecánica y la estructura bioquímica de estos tejidos. Eso es lo que ha podido hacer Lainet para entregar más de 6 millones de injertos sin transmisión de enfermedades. Nosotros acá en Ecuador tenemos nuestra línea de sustitutos tendinosos, que como pueden ver en la tabla, tenemos una gran de sustitutos, pero lo que más tenemos que es las medidas que poseemos. Tenemos un amplio de medidas de la cirugía a ser versátiles a ese momento lo vayan a disponer. Entonces, como pueden ver en la tabla, son varios tipos de tendones que tenemos con sus respectivas medidas, tanto en ancho y lo largo. Además de los sustitutos tendinosos, tenemos los sustitutos óseos, los aloinjertos, diáfisis femorales y tibiales, con longitudes que van desde los 200 milímetros. Las cabezas femorales con diámetros desde 43 hasta por lo menos 54 milímetros. Las cuñas de cresta ilíaca, que están desde los 20 milímetros, tiras corticales, y los injertos de fascia lata liofilizado. En especial los aloinjertos garantiza
la estabilidad de estos productos de frío desde nuestros almacenamientos. Disponemos de ultracongeladores que mantienen el producto a menos 65 grados centígrados. En el transporte verificamos la temperatura con instrumentos de medición, termómetros infrarrojos, y hasta llegar a las manos del cirujano, en donde un empleado de BioPro es lo que nosotros tenemos que dar como rendición a las autoridades, en este caso el INDOT, quien es la autoridad que nos acredita a funcionar como congelados. También tenemos injertos como son los chips esponjosos, chips córticos esponjosos, también que nos provee el Agnet con su también patentado Almacerbón, que permite tener estos productos a temperatura ambiente. Estos chips tienen una granulación de 1 a 8 milímetros y las presentaciones que pueden ver en su pantalla. Igual los cubos esponjosos que tienen el tamaño de 1 centímetro cúbico y vienen en presentaciones de 30 cc, que son equivalentes a unos 12 cubos. Es muy importante destacar que nosotros poseemos la matriz ósea desmineralizada, que el plus de nuestra matriz ósea desmineralizada es que el 100% es del injerto humano. Entonces, es un método versátil para correcciones para rellenos en cirugías. Vienen presentaciones de 1, 2, 5 injertos que son cadavéricos. También tenemos sustitutos óseos sintéticos. Este es el caso de Glassbone, que está compuesto de elementos que estructuran al hueso y que su principal característica es la de tener la capacidad de ser bactericida y bacteriostático en las diferentes presentaciones y granulación que ven en su pantalla. Además de estos sustitutos, tenemos también implantes. Vamos a destacar los clavos Fassier Duval, que son implantes de hembra y macho, que la principal característica de estos es que van creciendo a medida que el hueso del paciente crece. Están indicados en osteogénesis imperfecta, pseudoartrosis y corrección de otras deformidades. Además, también tenemos el implante de las placas en bisagra, que están indicadas para las deformidades del varovalgo de rodilla. Todos estos implantes que tenemos como BioPro están garantizados con su respectivo instrumental, que es exclusivo de la casa de Pega Medical. Además de de los injertos y de los clavos y placas, tenemos terapias de presión negativa. Nuestro proveedor es Genadyne con la bomba XLR8. Esta bomba es muy versátil porque tiene mucha intensidad, tiene 3 niveles de intensidad. Podemos elegir entre terapias intermitentes o continuas, y además que tiene complementarios para que el sistema de presión funcione con normalidad. Y para finalizar, nosotros como empresa tenemos un tratamiento, como decir, total del paciente, desde antes que ingresa a un quirófano, durante el quirófano y posterior a él. Es por eso que tenemos una serie de apósitos inteligentes. Los dividimos en apósitos de prevención, que son apósitos multicapa, en forma de sacro para el talón, y además en forma rectangular para usarlo donde nosotros dispongamos. Esto puede servir para el momento de hospitalización, las heridas por pasión. Luego tenemos, luego del abordamiento quirúrgico, tenemos los apósitos postquirúrgicos, que son apósitos diseñados con cierta flexibilidad que evitan estar haciendo el cambio de apósitos, y se los puede colocar en articulaciones sin que estos se salgan, permanecen ahí por el paciente. Y las láminas de silicona, que es para el tratamiento estético de las cicatrices. Todos estos apósitos cuentan con la tecnología SafeTag, que es una cobertura de suave silicona que se apega a la herida y al despegar no hay ninguna afectación al tejido. Esos son los productos que tenemos. Eso es lo que hacemos como empresa. Muchas gracias, Helio. Por la atención. ¿Qué dejar compartir allá? Ten la bondad de retirarle la pantalla.
Eso es, sal de la En pantalla completamente, este por momento. favor. Tienes que poner, deshabilitar, como entraste en compartir, Ya. así mismo tienes que Ya salir. está, Ahí ya está, le deshabilité, ajá. perfectamente. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Bien, Sí, ¿no? sí, muchas gracias, todo bien. Gracias a ustedes. Gracias por la información. Bueno, como les decía hace un momento, no necesitamos mucho. Y le pregunté a Edmundo, ¿cómo quieres que te presente? Y me dijo, como amigo de los ecuatorianos. Y en realidad eso lo identifica a él. Pero para mí es grato decirles que es una persona de una trayectoria extraordinaria. Hizo un masterado en la Universidad de Hamilton en Ontario, Canadá, profesor residente de ortopedia en Muguerza, premio al mérito médico en 2016 por el Club 2022, miembro honorario de las Sociedades de Ortopedia Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Ganó el premio Chihuahua 2020 a la excelencia en investigación médica, autor de artículos de revistas de ortopedia, autor y coautor de libros de especialidad. Hace pocos días lanzó su libro sobre los injertos de menisco. Varios casos fueron hechos aquí en el Ecuador, como Pablo Ramos nos hacía el favor de decir. Realmente para nosotros es un honor y un gusto grande tenerlo Edmundo aquí. No quiero perder tiempo porque realmente tenemos mucho que escucharle. A todos bienvenidos. Edmundo, por el celular tengo los saludos de Chile, de Bolivia, de Perú y la gente de Ecuador de todo lado. Te dejo en la palabra y gracias por tu presencia. Gracias por la presentación, Esteban. La verdad es que me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. He estado tantas veces tengo ganas de volver. Y la que más recuerdo es aquella vez que no me dejaban entrar, pero Esteban hizo favor de hablar con las autoridades para que me dieran oportunidad de estar con ustedes. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, perfectamente bien. ¿Podemos empezar? Sí, por favor, adelante. Gracias. Bueno, como les decía, soy el doctor Edmundo Berumen y les estoy hablando desde la ciudad de Chihuahua, acá en México. Esta es una visión personal de dónde venimos y hacia dónde vamos en la cirugía del ligamento cruzado anterior. Pero no, para nadie de ustedes es una sorpresa el saber que el ligamento cruzado anterior es una banda de tejido fibroso que impide el desplazamiento antero-posterior, pero que además evita la rotación excesiva. Es por eso que en casos como en este jugador, que cuando va corriendo y hace un quiebre, es cuando se presenta la lesión del ligamento cruzado anterior al tener el pie atorado en el césped y girar su cuerpo. En ese tipo de movimientos es cuando se presenta la ruptura del ligamento cruzado anterior y el paciente presenta un derrame articular y dolor a la movilización. Ha sido un largo camino este tipo de cirugía y hace 25 años empezamos haciendo lo que era muy sencillo de hacer, la toma de los isquiotibiales con una pequeña incisión en la cual llegábamos hasta la inserción de la pata de ganso, hacíamos una desinserción de esa zona, lo sentíamos bien, después tomábamos y de esa forma lográbamos poder hacer la disección de este tipo de tejidos. Este tipo de cirugía, que es muy útil y muy sencilla de hacer, no está libre de complicaciones y en los pacientes que se someten a esta toma de injertos isquiotibiales tienen el problema que pierden fuerza a la flexión, además de que puede de los tendones de la pata de ganso. Muy buena cirugía, en algunos lugares continúa siendo el estándar de oro,
pero existen otras opciones para la toma de estos injertos y para la utilización. Incluso se llegó a utilizar estos injertos desinsertándolos proximalmente, pero dejándolos insertados en el sitio de la tibia y a los túneles tibiales para hacer una fijación únicamente en el fémur. Como ven, es un tendón que tiene unos cuantos milímetros y que juntos se puede hacer un tendón cuádruple que tenga arriba de 1 centímetro de diámetro. Otras opciones en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y quizá el injerto con el que aprendimos todos, fue el injerto de hueso, tendón, hueso. También otro buen injerto que requiere la disección del tendón patelar, como lo estamos viendo aquí. Se mide, se deja 1 centímetro por un lado, 1 centímetro por el otro, y después de eso vamos a tomar una pastilla ósea que esté en el lado tibial y en el lado de la rótula. Hacíamos esta disección en la rótula en forma de punta de lanza y en forma triangular, para que de esa forma, desinsertarlo, hacemos una perforación que nos permitiera pasar un par de suturas. Después liberábamos la pastilla, nos íbamos hacia abajo y a continuación ya únicamente nos quedaba el tomar de la tibia un fragmento que fuera aproximadamente de 2 centímetros de largo. El tendón el injerto de la rótula era de aproximadamente 1,5 centímetros y el de la tibia generalmente lo de... Hacíamos la preparación del injerto, veíamos que pasara, después quitábamos el remanente de ese ligamento cruzado anterior, que con mucha frecuencia se reinserta nuevamente sobre el ligamento cruzado posterior y nos da una pseudoestabilidad. En esta técnica se usa una técnica de un solo haz, en la cual se pasa el injerto de los túneles, tanto en el fémur como en la tibia, la parte ósea, nos dirigíamos hacia el interior y de esa forma lográbamos una cirugía en la cual hacíamos una reconstrucción de un solo haz. Esto nos permitía dar una buena estabilidad en la rodilla y por mucho tiempo pienso yo que fue nuestro caballo de batalla. Era una técnica fácil de hacer, pero tenía el inconveniente de que los pacientes que no era bastante doloroso, eran 2 fracturas, una en la rótula, otra en la tibia, la toma del injerto, entonces era una evolución más tórpida. Es por eso que ya hace algunos años empezamos a buscar otras opciones de injerto, y eso nos llevó con el doctor Carlos Leal. Carlos, mi gran amigo y compañero de fechorías, publicamos este artículo en una técnica que nosotros queríamos ponerle U2. ¿Por qué? Porque es una U, como ustedes van a ver, y porque son 2 haces. Entonces el nombre que nosotros habíamos decidido tomar era U2, pero la banda británica de rock decidió que se sentían ofendidos porque nosotros usáramos su nombre en una cirugía, y por eso se cambió a este nombre tan largo como Double Bundle, Double Tunnel ACL Reconstruction. El ejemplo es un doble haz. Uno reconstruye el haz anterolateral, anteromedial, y el otro el fascículo posterolateral. De esta forma hacemos una reconstrucción anatómica. El injerto que nos gusta utilizar es el tibial anterior, es un tendón bien largo, puede ser de arriba de 25 centímetros de largo y tiene generalmente de diámetro alrededor de 7 milímetros. En estos casos lo que hacemos nosotros es retirar todo el remanente del ligamento, de los vestigios del ligamento cruzado anterior con una de estas fresas que existen en todos los hospitales,
y que nos permiten hacer una disección. Utilizando esta técnica, lo que nosotros hacemos es hacer una buena disección de la escrotadura para localizar la cresta del residente que está marcada las anteromedial y después ver la inserción de las posterolateral. A continuación vemos cómo marcamos esos dos puntos para inserción de nuestro injerto y vamos a hacer primero las perforaciones en la tibia y después las perforaciones en el fémur. Este es el injerto que nosotros normalmente utilizamos. Como pueden ver, es una estructura tubular. Pasamos un par de estructuras. El socio que ustedes tengan les puede ir apoyando para que mientras ustedes hacen los túneles se les pueda dar un injerto que tenga estas características. Colocamos un par de estructuras de un lado, un par de estructuras del otro y después con las mismas guías convencionales que están en todos los hospitales hacemos primero la perforación de las posterolateral en la tibia. Aquí van a ver la salida y después de eso lo que vamos a hacer es hacer la perforación. Pueden ver ya los dos clavos puestos, ahí va a salir el segundo clavo que nos va a permitir que de esa forma tengamos la inserción de los dos haces. Perdón, este último que fue perforado fue el posterolateral. Ustedes bien ven cómo se va a dirigir hacia la porción lateral del escrotador intercondiliar. Después, a través del portal medial, se introduce la guía femoral y a través de esta hacemos la perforación en el túnel para el haz posterolateral. Aquí hacemos ya la perforación. Generalmente utilizamos una guía de 7 milímetros. Aquí ven cómo estamos perforando y cómo estamos cauterizando a su vez este vaso que con mucha frecuencia sangra después de las perforaciones. Utilizando la misma guía en el fémur, con un monotúnel, nos vamos hacia arriba y sacamos de esta forma otro clavo que nos va a permitir perforar el haz anteromedial. Entonces ya tenemos dos túneles, cada túnel de 7 milímetros y vamos a hacer la colocación de los injertos. Los clavos los dirigimos hacia abajo. Entonces lo que hacemos es que metemos una de las camisas del rasurador y con eso enganchamos el clavo. En este video se está utilizando una cucharilla hacia el interior, perdón, el clavo hacia el túnel tibial. Después hacemos exactamente lo mismo para el túnel femoral, el haz anteromedial, y vamos a dirigir hacia el fondo. Ya tenemos pasado los dos clavos y lo que vamos a hacer es conectar primero el haz posterolateral, pasando las suturas a través de ese clavo y jalando la parte externa lo jalamos hacia arriba. Vemos cómo salen las suturas del otro lado. Aquí vamos a ver la vista artroscópica, cómo se ve que salen las suturas y se encuentran en el interior. A continuación, tunelizamos por debajo de la piel y vamos a jalar el injerto para que de esa forma tengamos ya colocados un haz y el otro haz para que estén dentro del túnel, pero estén adosados. La parte de la base de la U se adosa a la parte tibial y de esa forma no necesitamos fijación en la porción tibial. Únicamente nos vamos a dedicar a fijarlos con dos tornillos de interferencia, uno en la porción en el haz posterolateral y otro en el haz anteromedial. Y a continuación, anteromedial, y colocamos un tornillo de interferencia. De esa forma logramos tener una estabilidad inmediata de la rodilla. Tenemos dos haces, la reconstrucción anatómica que nos deja ya firme la colocación de esta rodilla.
Empezamos a utilizar esta técnica y en el 2013 hicimos un primer corte de nuestros pacientes y lo publicamos en la Acta Mexicana de Ortopedia. Estos casos, valorándolos con la escala de Lisbon, con la escala de con el Pivot Chief, y encontramos que estábamos muy contentos con los resultados para ese momento, logrando tener una estabilidad no solamente anterior, sino rotacional. Como les decía, con esta técnica lo que hacemos es que la base de la U se adhiere firmemente a la tibia y por esa forma jalamos y podemos fijar únicamente fijándolo en uno de los extremos a pesar de que son dos fragmentos. Pero como bien dijo Lord Kevin, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Si queríamos nosotros probar que esta técnica fuera mejor que lo que estábamos utilizando anteriormente, necesitábamos desarrollar algún tipo de instrumento que nos ayudara a ver la estabilidad rotacional de la rodilla. Sabemos que el cajón anterior tiene esta sensibilidad y especificidad, la prueba del Lachman igual y la prueba de Pivot Chief. La prueba de Pivot Chief, la más específica de todas, pero no la podemos clasificar o no la podíamos clasificar. ¿Qué teníamos para utilizar? El KT1000, que es un instrumento que haciendo un cajón nos permite medir a diferentes presiones el desplazamiento de la rodilla. Aquí pueden ver cómo fue nuestra primera versión para medir la rotación de la rodilla y pueden ver cómo se estaba graficando en la computadora en los tres haces, en el haz de las X y en las Y y de las Z. Esto nos permitió en una fase inicial ir dándonos cuenta cómo se comportaba la maniobra de Pivot Chief. Este es de nuestro artículo publicado en la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología, en el cual se veían los diferentes grados de la colocación. Y básicamente lo que queríamos ver es esto. Vean ese Pivot Chief. Ese es un Pivot Chief. Ese es un Pivot Chief grado 3. Y esa es la gráfica de un Pivot Chief grado 3. No podemos nosotros, los ortopedistas y artroscopistas, tratar igual a un paciente que tenga un Pivot Chief grado 1, de un grado 2, de un grado 3. Es por eso que decidimos continuar con nuestra investigación que nos llegó al 2015, junto con el grupo de Pachuca, de los médicos del Pachuca, con el doctor Busto, José María Busto Villarreal, gran amigo, nos permitieron entrar a las instalaciones del Club de Fútbol Pachuca y de esa forma logramos hacer un estudio de 100 deportistas, más de 100 deportistas, los cuales fueron examinados para tratar de encontrar cuál era la normal de esta maniobra utilizando estos implantes, sobre todo comparándolos contra la maniobra realizada con el KT1000. Con estos estudios se presentó un trabajo en el Congreso Mexicano de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, en el cual, como les digo, se llevaron a cabo la medición de los diferentes grados de esta lesión. Este fue uno de los artículos en el cual se hacía una medición de los pacientes con la maniobra de Pivot Chief y la graficábamos para poder ver hasta dónde se encontraba inestable esta rodilla. Sobre todo porque queríamos comparar la utilización de un solo haz contra dos haces, como es esta técnica que les acabo de mencionar. Aquí presentamos estos trabajos en la Ciudad de México, en este congreso ya hace algunos años, en un concurso de trabajos libres. Fueron el doctor Donche, Carlos Vega, el doctor Carmona a hacer la presentación de estos trabajos. Y aquí tenemos todo el equipo completo junto con el doctor José María Busto y logramos el segundo lugar en ese concurso en la Ciudad de México. Pero aún había mucho por hacer. Continuábamos en la búsqueda. Fue ahí donde decidimos llevar a cabo un estudio prospectivo randomizado en el cual pudiéramos valorar
estabilidad después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con un as contra 2 haces. Ese estudio ya en la actualidad tiene 60 pacientes, 30 en cada brazo, y tenemos ya más de 2 años de seguimiento y será publicado en un futuro. Pero esto nos mostró que la rodilla estaba estable después de llevar a cabo la reconstrucción de 2 haces, más estable que la reconstrucción con un solo as. Lo que pensamos es que tiene indicaciones la reconstrucción en 2 haces en base a una clasificación. Este es el estudio del cual les hablaba, el estudio comparativo de un as contra 2 haces, utilizando KT-1000 y el Pivot Shift Meter. Pivot Shift Meter es el nombre comercial que hemos dado a esta tecnología para poder irla valorando conforme pase el tiempo. En este trabajo también se llevó a cabo un primer corte con 36 pacientes, con las técnicas de 1 o 2 haces y con un seguimiento mínimo en aquel tiempo de un año y medio, lo cual después de su valoración, lo que logramos observar, aquí pueden ver cómo se ve un grado 1 en las gráficas con el Pivot Shift Meter, y esta es cómo se ve la exploración física. Entonces, nuestra idea es clasificar la maniobra de Pivot Shift en 3 grados. En un grado 1, en un grado 2, y en el grado más severo, que es el grado 3, como lo van a... Ahí estamos muy contentos con la maniobra. Este es el grado 3, el caso que ya vieron. Y pueden ver que cuando se hace la maniobra en un grado 3, esos picos de infradesniveles en la gráfica azul se ven muy claramente marcados después de que hace clonk la rodilla de regreso. Eso nos está hablando del grado de lesión que tiene el paciente, y no puede ser tratado un paciente con una estabilidad grado 1 comparado con una clasificación grado 3. Es por eso que obtuvimos esta clasificación, de tal manera que con KT-1000 un grado 1 es de 0 a 3 milímetros, con un grado 2 es de 3 a 6 milímetros, más de 6 milímetros es un grado 3. Y nuestra propuesta es esta. Cuando tienes un grado 1, hazle un as o 2 haces. Seguramente al paciente le va muy bien. Cuando tienes un grado 2, tienes que reconstruir con 2 haces. Pero cuando tienes un grado 3, vas a tener que hacer algo más. Hacer una reconstrucción de haces y hacer una reconstrucción probablemente de la esquina posterolateral. Esto fue hace 2 años y vamos a presentar estos trabajos. Y en esta ocasión logramos sacar el primer lugar en el Congreso Mexicano de la Cirugía Ortopédica. Pero gracias a que estamos con un grupo de gente sumamente inquieta que se decidió llevar a cabo una modificación. Bueno, perdón, este es el trabajo que les decía, esa es nuestra máquina, es nuestra caja para hacer la aleatorización. Y los 50% fueron con un as, 50% fueron con 2 haces y con un seguimiento ya de más de 2 años. En estos casos lo que hemos logrado ver es que no solamente con las escalas de IKDC, de Tegner, se ve mejor la reconstrucción con 2 haces, sino como ha mostrado nuestro amigo Mohit Bhandari, hay una menor capacidad, hay una menor posibilidad de que el paciente necesite una revisión, y hay menores lesiones meniscales cuando se reconstruye a 2 haces. Aquí le voy a parar un momento y le voy a pedir que les den el micrófono a Fátima. ¿Podemos hacer eso, Esteban? Sí, estamos listos. ¿Me indicas, por favor, Fidel, si ya están habilitados? Estoy ahorita en este momento pasándolos a panelistas para que puedan manejar. Ahí está Luis Sigala. Adelante, Luis, entonces. Empezaríamos con Fátima. ¿Ya está Fátima? No todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo voy a poner la presentación y ya mis compañeros van a hablar por encima del video. Ok, Pero perfecto. compartir la pantalla. Salgamos tu presentación, por favor, Edmundo. Fátima Quintana no la encuentro, es como que no la tengo conectada. Pasé a Luis, Luis va a correr la presentación. ya. Él puede irla corriendo incluso. Ujú. Iván Estoy en Ramos ello. está también ya conectado como panelista, pero me falta Fátima Quintana que no la encuentro, no la tengo conectada como Fátima Quintana. No sé si puede Fátima poner enviar un mensaje en el chat, probablemente. Ahí puedo. Aquí está, ya la encontré, ya. La paso en este momento. ¿No? Podemos ponerle en presentación completa, página completa. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Nosotros somos de un grupo de ingenieros biomédicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y somos quienes desarrollamos la aplicación de Pivot Shift Meter, que en adelante les va a explicar Fátima. ¿Lista, Fátima? Encontrar, no. Fátima, no sé si puede enviar un mensaje al chat, sería de gran ayuda, pero no la encuentro. Es como que estuvo conectada, no sé si salió probablemente. Aquí está, pero no. Ahí está, es el 309401. No, tampoco la encuentro de esa manera, no sé por qué. Y me sale como conectada como Fátima Quintana, pero no me sale en la lista de conexiones. Tal vez si se sale y vuelve a entrar Fátima. Probablemente. Y si no, Luis, podemos seguir adelante, por favor. Sí, claro. O sea, ella incluso me envía el mensaje en el chat, pero no sé por qué no. Menciona Fátima que ya se está conectando. Si nos pueden dar unos cuantos segundos más y no iniciamos ya. Listo. Tal vez estos segundos para enviarte unos saludos muy especiales de Fernando Radiche, Rafael Íñigo, de Nils Calderón, Carlitos Leal, de todos los países de Sudamérica te están lloviendo los saludos, mi querido Edmundo. Muchas gracias. Son mis hermanos los Bulangas, así que es un placer saber que están conectados. Yo creo que no la encuentro. Bueno. Vamos adelante, Luis, por favor. Bueno, hoy les vamos a platicar de cómo realizamos el desarrollo de esta aplicación, a la cual llamamos Pivot Shift Meter, como parte del trabajo en conjunto con los doctores. Pues primero que nada, en la ortopedia, una de las lesiones más comunes es el desgarro del ligamento cruzado anterior, que afecta actividades profesionales deportivas y hasta cotidianas en algunos pacientes. Lo que justifica la importancia de ofrecer un diagnóstico práctico, económico y confiable, además buscando lo último en tecnología. Las aplicaciones móviles en el ámbito médico han crecido exponencialmente, siendo utilizadas por pacientes, así como por personal de la salud. Estas aplicaciones presentan potenciales beneficios, mejorando la calidad de atención, evitando errores mediante algoritmos clínicos.
La aplicación PivoShift está desarrollada para buscar dar una solución a estas cuestiones. Los profesionales de la salud podrán realizar la maniobra PivoShift obteniendo como resultado un gráfico y un diagnóstico para así poder obtener con certeza el grado de lesión y poder determinar el mejor tratamiento del paciente. De manera rápida y para que no se nos olvide, pues el ligamento cruzado anterior se conforma con dos haces, el anteromedial y el posterolateral, que son nuestros sujetos de estudio con la aplicación. Y también hay que recordar, en este caso, nuestras maniobras principales son la maniobra de Lachman y PivoShift para poder realizar nuestro diagnóstico. Adelante, Fátima. Ya estás, Fátima. Bueno, ¿cómo fue que...? Bueno, ya una vez que mi compañero pues explicó lo básico, sí, ya. Básicamente, para seguir explicando, nos basamos en cuatro, pues, Cerramos los otros micrófonos, por favor. en cuatro principios. Uno de ellos fue el diseño en la aplicación, fue App Inventor 2, y entonces hacemos interfaz gráfica. Es muy importante mencionar anteriormente, pues hemos ido avanzando y actualmente obtenemos una gráfica mediante los giroscopios del teléfono móvil. Después de desarrollar la aplicación, pasamos a lo que fue una prueba piloto llamada Pivotón. En esta prueba, lo que tuvimos que hacer No está bien el sonido, por favor. Fátima, tu micrófono no está bien. Si quieres, vamos a darle chance a Luis para que él continúe. Bueno, continuando, una vez ya desarrollada la aplicación, hicimos una prueba piloto a la cual llamamos Pivotón. En las instalaciones de nuestra facultad reunimos estudiantes para poder obtener muestras y con esta estandarizar nuestra aplicación. También en esta oportunidad tuvimos la participación de 6 doctores especialistas en ortopedia, 2 residentes, y para con esto poder realizar una encuesta en cuanto a la satisfacción del tiempo, qué tan útil les parecía la aplicación. En nuestra prueba piloto, un médico, un residente de ortopedia era el encargado de realizar la prueba del CAT-1000 y ir registrando la información de todos los participantes. Lo siguiente, generamos 4 estaciones en donde estos mismos participantes pasaban con los médicos a realizarse la prueba de PivoShift a través de la aplicación, el PivoShift Mirror. Nuestra aplicación PivoShift Mirror cuenta en una serie de pantallas sencillas en las que primero que nada se genera un usuario para poder identificar al médico que está realizando la maniobra. Pasamos a una página en donde podemos dar la bienvenida y tenemos ventanas de tutorial, iniciar prueba y mis registros. En este caso, porque en la aplicación se pueda seguir manejando los datos de los pacientes, se pueden generar las pruebas antes y después de la operación, y aquí mismo se va a registrar. Una vez iniciada la prueba consiste en 3 secciones prácticamente: una cuenta inicial antes, la medición en curso, en donde a través del cambio de color de pantalla se le pide al doctor o al especialista que realice la maniobra, se analizan los datos y se entrega un resultado con una gráfica y un valor. Según nuestra encuesta, se dio que 5 de los 6 usuarios generaron una respuesta de muy satisfechos con la velocidad y qué tan intuitiva era la aplicación. También todos opinaron que este era más rápido que el CAT-1000.
Nuestras conclusiones fueron que las curvas de aprendizaje de los especialistas eran excelentes, ya que ninguno había tenido capacitación previa al evento y no hubo ningún problema en la realización de este, y que existió un gran grado de aceptación para la aplicación. Es importante resaltar que esta aplicación se vio sometida a un estrés muy alto al recibir tantas pruebas en un solo día y no generó ninguna falla. Incluso ya la hemos probado y se pueden obtener resultados de diferentes partes del mundo. Esta aplicación abre el panorama para tener un método de diagnóstico que baje los costos, reemplazando lo que sería la tomografía, incluso la resonancia magnética. Bueno, ahora me toca a mí hablar sobre mi participación en este proyecto. Y para empezar, siguiente, me gustaría que observaran las siguientes dos imágenes. Por favor, sígala, le puedes cambiar. Ok, aquí tenemos al doctor Berumen del lado izquierdo y del lado derecho al doctor Aguirre. Ambos tienen experiencia, bueno, mucha experiencia dentro del campo y de todos modos podemos observar que al momento de empezar a ejecutar una maniobra de pivote, ambos tienen diferencias, desde cómo colocan sus manos, cómo acomodan al paciente, hasta cómo se perfilan ellos. Muy seguramente estas diferencias pues no tienen relevancia para ellos porque debido a su alto grado de experiencia, ya que muy probablemente puedan encontrar la misma conclusión a la hora de analizar a un mismo paciente. Sin embargo, los microscopios del teléfono son capaces de detectar estas leves diferencias y es importante descartar que ellas sean importantes para un análisis posterior. Estas diferencias las podemos medir mediante el coeficiente de correlación interclase. Siguiente. Bueno, ¿qué fue lo que utilizamos? Ya mencionamos el Catemil, el Pivochimeter, por supuesto, Firebase, que es una base de datos en línea para guardar toda la información obtenida del pivotón, y MATLAB, en particular las funciones de CoreCoef y FindPix. Siguiente. Bueno, ya una vez obtenidos todos los datos, aquí podemos observar de la misma imagen los datos obtenidos. Estamos comparando los datos adquiridos por el doctor Aguirre y los del doctor Berumen. Si podemos observar, estos son bastante parecidos, sobre todo porque presentan estos tres picos. Estos tres picos representan tres maniobras seguidas que fueron ejecutadas a cada uno de los voluntarios del estudio. Pero si bien podemos decir a simple vista que son parecidos, pues todavía hace falta medir qué tan parecidos son. Y para eso, siguiente, fue que utilizamos la primera de las funciones de MATLAB, que fue FindPix. FindPix es, esta función nos arroja dos vectores de 3 datos cada uno, un dato por cada uno de los picos detectados. El primero de ellos nos da la amplitud en radianes sobre segundo de cada uno de los picos que presente la señal. Y el segundo nos da la localización en el tiempo de cada uno de los picos presentados en la señal. Siguiente, por favor, y siguiente. Una vez obtenidos todos los vectores de cada uno de los voluntarios analizados por cada uno de los evaluadores, obtuvimos en realidad 6 tablas como estas. Con estas tablas pudimos, ahora sí, comparar qué tanto se parece un paciente con los datos de un paciente con los de otro. La que fue CoreCoef, que esta es ya precisamente la función que nos determina el coeficiente de correlación intraclase. Ahora, ¿qué es lo que hace esta función? Va a comparar este vector, siguiente, con el último, siguiente, y nos va a arrojar un valor de 0 a 1. Este valor de 0 a 1 los va a guardar en otro vector aparte para ir almacenando las siguientes comparaciones, ya que el siguiente paso es comparar el mismo vector de menos arriba para compararlo con el que le sigue de forma ascendente. Entonces, siguiente. Una vez tenido
Bueno, una vez comparados todos los vectores, siguiente, vamos a obtener un vector más grande como el que se muestra en pantalla. Es un vector de 52 por 52. ¿Por qué? Porque tuvimos 52 voluntarios que participaron y pudimos analizar correctamente. Y ya una vez que tuvimos todas estas comparaciones, logramos obtener esta gráfica de aquí. Una de ellas, que aquí podemos notar todo el análisis intraobservador basándonos en los picos de la señal. Y lo más destacable es que en cuanto al tiempo de detección lograron hasta un 99.8%. Quiere decir que es prácticamente perfecto. En cuanto a la amplitud, como se tienen muchas pues, más variables, contando a los mismos voluntarios, que pues, todos son diferentes, incluso la curva de aprendizaje de cada uno de los médicos fue distinta, entonces ahí varió un poco. Sin embargo, sigue siendo por encima del 50%. Y siguiente. Y aquí podemos observar exactamente lo mismo, nada más que el análisis interobservador, es decir, un evaluador contra los demás. Y los dos resultados pues no varían tanto, siguen siendo muy similares a lo anterior. Por supuesto que bajan porque pues cada quien tiene su técnica. Aquí se agrega la variable de que cada quien tiene su técnica y su forma de ejecutar la maniobra. Sin embargo, siguen siendo datos bastante satisfactorios. Siguiente. Ya como una especie de discusión, necesitamos aumentar el número de muestras. Ya el doctor el doctor Berumen nos hizo el favor de pasarnos muchos de sus contactos, tanto de Centroamérica como de España, por lo cual estamos agradecidos por si alguno de ustedes nos estuvo apoyando con ello. Y a quienes estén interesados también podemos, pues, están invitados para apoyarnos. Pero sí, necesitamos aumentar esta base de datos. Entonces, siguiente. Como conclusión, hasta el momento y por todos los datos obtenidos, estas diferencias que se presentan no son relevantes para un análisis posterior del grado de lesión del ligamento cruzado anterior. Otro análisis que realizamos fue entender cómo clasificar las lesiones del ligamento cruzado anterior con esta aplicación. Los materiales consistieron en lo mismo, pero tiene una vital importancia el CAT-1000 y el estándar que había establecido el doctor Berumen y sus compañeros en cuanto el análisis con el CAT-1000 para establecer lo que sería la clasificación del parque, que según la diferencia de las rodillas ya nos entregan un grado de lesión. Entonces esto lo utilizaríamos de base nosotros. Entonces nuestro objetivo pues, era clasificar las lesiones del cruzado anterior mediante la aplicación móvil PCM. Para poder analizar una señal hay que entenderla. Esta señal de aquí que vemos es la que se representa al eje X, al que tienen los giroscopios del celular al momento de realizar la maniobra. Podemos ver aquí lo que sería la parte inicial en donde está la pierna en reposo. Vemos una flecha verde que indica cómo es la posición inicial del pie. En el círculo rojo estamos viendo el sector de la gráfica representada con el movimiento. Se empieza a generar una rotación interna hasta alcanzar unos 30 grados aproximadamente y se realiza una flexión. Esta flexión se ve como un pico, una extensión, una depresión, hasta llegar a lo que sería la posición inicial. En esta posición inicial se genera un movimiento de estéresis por los sensores del dispositivo. Este movimiento ha representado o fue encontrado como el vector principal a analizar dentro de nuestro sistema. Se filtraba la señal para poder obtener este pequeño espacio o esta parte esencial de la señal y se sacaban 4 características. La primera siendo la desviación estándar y otras 3 las cuales nos indicarían el grado. La desviación estándar se utilizaba para poder clasificar estas muestras en clases. Como ya mencionó mi compañero, los doctores llegan a realizar la maniobra de una manera distinta hasta de una persona a otra o con el mismo paciente, por lo que clasificarla primero por el tipo de maniobra era necesario.
Una vez clasificada por el tipo de maniobra, esta ya se le puede dar un grado de lesión. Como resultados, tenemos que se generaron 4 clases de una maniobra correcta y tuvimos una clase 0, que es una maniobra que no se realizó correctamente, por lo que es descartable. También la clase 1, según los resultados obtenidos, estos son los totales, pero aquí ya teniendo lo más importante, la clase 1 es una clase descartable, ya que el pivot shift no fue efectivo, no se alcanzó la fuerza suficiente. Por lo que en la clase 2, 3 y 4, aquí tenemos como resultado que clasificaron los mismos que había clasificado el KT1000, con unas diferencias de que a veces lo ponían más alto o más bajo, posiblemente esto es debido por la diferencia en cuanto al análisis total de la estabilidad. También tenemos otros resultados, aquellos dados por KT1000 negativos, ya que la diferencia entre piernas no existía. Al analizarlos con PCM se dieron 7 pacientes que dieron un caso positivo. Entonces, nuestra aplicación tiene un 67.9% de casos clasificables, pero realmente está dado porque la clase 0 y la 1 no poseen una técnica adecuada, con lo que volver a hacer la maniobra y que queden las otras 3 clases, se tenía un 95% de los casos clasificables y se detectaron los 7 casos extras que ya le mencioné. Por último, todo esto indicó que los giroscopios de un dispositivo móvil resultan adecuados para análisis y clasificación de estos casos. También se demostró que el PSM cuenta con una mayor sensibilidad ante percepción de casos, especialmente aquellos que posiblemente no sufren un daño en el asa anteromedial. Y muy importante es que el PSM no mide los milímetros de laxitud, sino mide un grado de lesión. Bueno, por nosotros sería todo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Iván. Gracias, Luis. Gracias, Fátima. No, de que una disculpa por los problemas técnicos. No, por favor. Les ruego salir la pantalla. Perfecto, ahí estamos bien. Muy bien, entonces voy a pedirle a Pablo Ramos. ¿Estás por ahí, Pablo? Aquí estoy, gracias. Ya, listo. ¿Algo más tú, Edmundo? Si no, Pablo nos va a ayudar a mantener la conversación, las preguntas con Carlos Almeida. No, a mí me gustaría conocer su punto de vista. Muy bien, Pablo, por favor. Bueno, Edmundo, primero, la invitación de Esteban era para conversar referente a historia, que es lo que comenzamos con tu charla, y creo que hemos ido por los mismos caminos. Con Esteban realizábamos el HTH de inicio acá, era clancia abierto y posteriormente pues ya cambiamos a isquiotibiales, que es lo que actualmente lo hacemos. La técnica tuya es bastante llamativa en pro de que primero hay menos implantes, lo típico de Freddy fuera 4 implantes, los costos y todo eso que era mucho más tedioso, pero tienes el mismo fundamento de Freddy. Lo del giroscopio, te iba a hacer una pregunta. Es un app que tú puedes poner en tu celular, más la pregunta va de lo que escuché, que justamente has hecho invitaciones para que se realice un estudio a nivel general, que podríamos participar el servicio, pero repito, es un app que se incluye en el celular. ¿Es válido eso? ¿Es así? ¿Me escuchas, Pablo? Por supuesto. Sí, Pablo. Mira, la idea es tratar de hacerlo lo más simple posible. Así es. Sí, pasamos de un aparato que es de ese tamaño, que es un KT1000, que hay que sacarlo como si fuera un muñeco de un ventríloco, ¿no? Y hacer las pruebas, a algo que tú saques tu celular. Si estás en medio campo de fútbol, soccer, y está jugando tu equipo y tú eres el médico de tus hinchas, y ahí sacas el celular, ahí lo pones y ahí haces la prueba y te va a dar el grado de lesión que esa rodilla tiene. Entonces, sí, es una aplicación que se baja a tu teléfono. Entonces, es válido que justamente, y bueno, ahí queda en manos de Esteban como jefe de servicio actualmente, pues una participación conjunta de todos hacia ti. Es muy válido también. Nosotros navegamos, yo navegué algunas
cirugías del ligamento cuando trajeron de Brown hacia acá el navegador y teníamos una constancia de la lesión pre y posquirúrgico, que es válido para un paciente y justamente hasta para estudios tú tienes cómo entró el paciente y cómo salió. Y con tu aplicación me parece excelente para tener un diagnóstico de entrada y cómo dejaste al paciente. Más bien te felicito por la promoción de este tipo de estudio. Sí, el CAT-1000 está en unos $3,000, $4,000 y como tú dices, es una caja que en muchas ocasiones no tenemos dónde ponerlo y lo que tú tienes es un desarrollo espectacular para una valoración de nuestro paciente. Más bien te felicito. Gracias, Pablo. Carlitos Almeida, por favor. Doctor Berumen, sí, muy interesante su plática y justamente complementando lo que comenta el doctor Pablito, mi pregunta era, ¿usted ha realizado alguna valoración con su aplicación de pacientes que ya tienen algunos años de tratamiento de ligamento cruzado para comparar estos datos de un paciente sano, de un PYG sano con un paciente que ya ha sido intervenido, como para empezar también a correlacionar justamente el resultado post? Mira, Carlos, te agradezco mucho la pregunta. La idea es, llámame soñador si tú quieres, pero la idea es que esta aplicación se convierta en una certificación que te diga a ti, compañía de seguros, tu paciente antes de la cirugía tenía una inestabilidad grado 1 o grado 3. Y después de eso, después, cuando volviste a hacer la maniobra, ya con el paciente operado, antes de salir de quirófano, todavía bloqueado, volviste a hacer la maniobra y la rodilla ya no tiene estable. Entonces, que la aplicación te sirva, te dé un certificado diciendo antes y después, para que tú con el paso de los años lo puedas seguir comparando. Como en muchos lugares, las compañías de seguros cada vez son más complejas y quieren saber, pues, qué tan bien quedó. Entonces, el sueño de nosotros es que esto se convierta en una forma de probar que lo que se hizo le dio estabilidad a la rodilla. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, y también sería importante, estos datos justificaría mucho más en pacientes con inestabilidades grandes de la rodilla, que gráficamente ya nos muestran que es una inestabilidad muy grande, ya justificaría realizar a todos procedimientos extraarticulares, por ejemplo, reconstrucción del ligamento anterolateral. ¿Cree que usted sería ese una forma de justificarla? Porque obviamente siempre es controversial. Pero no sé si te fijaste en la clasificación que nosotros proponemos, la clasificación del parque. Dicen que una clasificación que no te indica un manejo, que no te da un pronóstico, no sirve de nada. Entonces, nuestra clasificación decimos, si tú tienes un 3 milímetros de desplazamiento y tienes un grado de lesión del ligamento cruzado anterior, grado 1, hazle 1 o 2 haces, va a ser exactamente lo mismo, le va a ir muy bien a tu paciente. Pero conforme la inestabilidad es mayor, en el grado 2 proponemos la reparación con un doble as, pero en el grado 3 tenemos que irnos, además de hacer una reparación del ligamento cruzado anterior con doble as, ir a trabajar en la esquina y trabajar o el as anterolateral o incluso la esquina posterolateral si fuera necesario. Hay una pregunta del doctor Felipe Torres. Pregunta, ¿qué tan útil escala de Lislom y si se podría también comparar con eso para tomar una relación? Bueno, la escala de Lislom es una muy buena forma de valorar clínicamente al paciente. Son aspectos clínicos. El asunto es que aquí lo que estamos tratando de hacer es comparar manzanas con manzanas y peras con peras, no manzanas con peras o peras con sandías, ¿no? Entonces, el tener una forma objetiva de valorar la inestabilidad de la rodilla nos va a poder permitir. La escala de Liscom o otras escalas son muy buenas para la valoración clínica. Lo que estamos tratando de ver es el grado de inestabilidad que esa rodilla tiene.
Muy bien. Carlos Leal quiere hacerte una pregunta, lo va a hacer directamente. Te pido por favor, Fidel, si puedes habilitarle a Carlos. Hasta que habiliten a Carlos Leal, quisiera preguntarles a los tres, ¿cuál es la Hola, valoración? A ver, sé si me ¿estás listo? escuchas ahí, estoy aquí firme. Sí, adelante, adelante, Carlitos, te estamos escuchando. Gracias, Esteban, y felicitaciones a Edmundo por la presentación y a los ingenieros. La verdad, sí, pues yo he estado metido también en el proyecto, hemos hecho pacientes, nos va muy bien en estabilidad rotacional. La impresión general sin la medida objetiva que es importantísima del pivot shift es de que sí van mejor. Lo usamos en pacientes que tienen inestabilidades grandes y hemos tenido que hacer mucho menos reconstrucciones extraarticulares o de esquinas posterolaterales mientras los pacientes no tengan inestabilidad. Yo quería preguntarle a Edmundo cómo le ha ido con las revisiones. A mí me parece que las revisiones que hemos tenido que hacer de pacientes con doble AS, con la técnica tradicional de Freddy Fu, como lo presentaba Pablito, son muy complicadas. Son pacientes que están llenos de tornillos por todas partes. En estas generalmente tenemos una facilidad mucho más grande. He tenido que revisar solamente un paciente y estaba muy asustado de qué encontrar, pero realmente la tibia fue muy fácil. Y en la parte superior, generalmente en el fémur no tenemos problema. ¿Tú has tenido que revisar algún paciente, Mundo? Sí, Carlos, es un placer saber de ti y hablar contigo, hermano. Se dice que es mucho más fácil revisar a un paciente de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior cuando está muy mal hecha y cuando está bien hecho. ¿Qué significa esto? Cuando los túneles están muy lejos de donde deberían de estar, es más fácil revisarlo porque en esos pacientes la parte donde debe de ir el injerto no lo han tocado. El problema es cuando tienes que revisar un paciente que los túneles están bien colocados. Yo he tenido que revisar tanto de un as como de dos ases y obviamente lo primero que tienes que hacer es quitar los tornillos o los métodos de fijación e colocar injerto en la zona o si decides hacerlo en un tiempo, volver a recolocar. La gran ventaja de esta técnica es que utilizas los túneles nativos. Es decir, si vas a hacer una técnica de un solo as y se te rompe, ese mismo túnel te va a servir para hacer el doble as y el acostar la guía en el lado femoral, ese mismo túnel te va a servir para hacer la colocación. Entonces, creo que esta técnica te permite revisarlo de una manera más sencilla que de otras formas. Y sobre todo Sí, lo que yo encontré ahí, Edmundo, fue que en tibia es como si no hubiera nada. El paciente tenía como 3, 4 años de operado y estaba pues, el hueso perfecto. Así que cero problema. Y como el demonio en la rodilla está en la tibia, es el peor hueso, la peor cortical, es en donde los túneles se hacen más grandes para la revisión. Creo que es una gran ventaja que no le hemos puesto mucho la atención, pero realmente sí, pues en el fémur también, si tienes 2 túneles pequeños, realmente allá arriba casi que no falla. Las rupturas y la recolocación no son tan difíciles y eventualmente si hay que usar un injerto de banco con un taco óseo grande, pues lo pone uno arriba y nada más. Y abajo, pues le queda muy fácil porque la tibia está intacta. No sé si te parece lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. A ver, y vamos a salirnos un momentito porque uno de los temas de la charla era hablar solo sobre los aloinjertos. No quisiera que te vayas, Carlitos Leal. Quisiera saber el estado del arte en cada sitio donde ustedes trabajan. Aquí estamos, pero me da vergüenza poner el video porque estoy en una hamaca. Bueno, muy bien, pero estás con la gorra de la liga y está bueno. Así está muy bien. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué campo le ven, en dónde usan los aloinjertos. Empecemos por el más joven, Carlitos Almeida. Bueno, la dificultad que al principio teníamos aquí es que no se dispone por el alto costo de los injertos, pero que básicamente los podríamos utilizar en pacientes para revisión o en pacientes en los que
por alguna circunstancia consideramos que no vamos a tener un buen tamaño de injerto con paciente de alto rendimiento, pero básicamente es injertos propios del paciente es lo que estamos utilizando aquí ahora. En donde me formé, pues sí teníamos la posibilidad de utilizar injerto de banco, entonces hacíamos con bastante alo injerto. Pablo Ramos, por favor, ¿en qué casos estás utilizando aloinjertos? Bueno, los aloinjertos yo utilizo en multiligamentarias cuando no tengo el chance de tomar de la otra rodilla y en revisiones muy complejas. No uso mucho aloinjerto, prefiero el autoinjerto, el injerto propio del paciente. Veo que justamente la integración es mucho más rápida y lo uso muy poco. Ahí la cabida, repito, justamente en multiligamentarias, eso sí las hemos utilizado y revisiones de segunda o tercera vez que nos ha llegado algunas veces el mundo. Nunca por consideraciones de edad o si es mujer, si cosas así. No. Quiero, y sí converso siempre, en especial las mujeres son las que te piden lo estético, pero si hacemos incisiones muy pequeñas, directamente no nos han llegado a solicitar ningún tipo de este cambio de auto a alo injerto. No, yo no les trabajo por ese lado. Yo prefiero justamente utilizar el alo injerto cuando lo necesito. Como te digo, multiligamentarias o una segunda o tercera revisión. Carlitos Leal, ¿cómo está el pensamiento de ustedes en cuanto al uso de aloinjertos? Sí, Esteban, los usábamos más antes que ahora, la verdad. Ha sido un poco más, antes lo usábamos más por la parte estética en las mujeres, siempre en las multiligamentarias, siempre en las revisiones. Hoy en día está limitado casi que a eso, nada más lo estamos usando en pacientes de revisión que necesitan tacos muy grandes o que siempre en una revisión que tendemos a que sea en un solo tiempo, entramos con un injerto para tratar de la mejor manera que no nos vaya a faltar injerto y no tengamos que abrir por otra parte. Pero estoy de acuerdo con Pablo, la estética que era para nosotros tan importante, los pacientes primarios los estamos haciendo con heridas muy pequeñas, en las mujeres no se nota la diferencia prácticamente para nada, así que no lo usamos por ese lado. Lo restringimos además porque aquí la legislación, a pesar de que no son tan caros como en otros países, sí nos restringen un poco por el tema de no usarlo en los pacientes primarios. De manera que, Esteban, lo usamos únicamente en multiligamentarias y en revisiones complejas. Y nada más. Por favor, Edmundo, para ti la misma pregunta. ¿Cuál es el concepto tuyo y qué sientes que se está usando más en México? ¿Cómo ve el criterio respecto a los aloinjertos? Fíjate que, híjole, me va a dar pena diferir de Pablo y de Carlos, pero nosotros no usamos ninguna otra cosa que no sea un aloinjerto. La razón es porque se pueden parar más pronto, porque pueden caminar más pronto, porque tienen menos dolor en el postoperatorio, usan menos analgésicos, tienen menos problemas de hematomas, en fin. Hay que recordar que el injerto que tú pongas se va a convertir en un andamio. Y ese andamio la sinovial lo va a cubrir y los sinoviocitos tipo B van a irse al interior, van a formar fibroblastos y luego después fibrocitos y van a integrar. De tal manera que semanas después de colocado un injerto, las células del receptor ya están viviendo dentro del injerto que tú hayas colocado. Tomando esto en consideración, si tú cuidas a tu paciente en el postoperatorio, es decir, que no se vaya a ir a jugar fútbol, soccer, que no se vaya a ir a hacer movimientos de quiebre y demás, les va muy bien. El video que vieron del hueso, tendón, hueso, me pidieron que diera una plática sobre el hueso, tendón, hueso, y ya casi ni me acordaba lo que era tomar un injerto de este tipo, porque hacemos puros aloinjertos. Les va tan bien que hemos decidido ya no movernos de ahí y hacer todas las reconstrucciones ligamentarias, con la gran ventaja de que puedes tener un paciente que tenga una lesión de ligamento cruzado anterior y esquina posterolateral y puedes reconstruir los dos sin toma de injertos. Puedes tener un cruzado anterior y cruzado posterior y hacer la reconstrucción de los dos con aloinjertos. Y lo que hemos visto es que quizá la complicación que estos pacientes tienen cuando usas un aloinjerto es un derrame articular
a la tercera o cuarta semana, que desaparece por sí solo con el tiempo. Es un poco de reacción de cuerpo extraño, pero no es algo ni que le tengas que meter una aguja, ni le tengas que hacer ninguna otra cosa. Ahora sí, donde sí, ojo, son en los injertos para reconstrucción de ligamentos liofilizados. Si tienes pacientes y te ofrecen uno de estos injertos liofilizados, que están duros como cartón, y los tratas de volver a hidratar y colocarlos, esos sí tienen un mayor índice de ruptura. Pero los que están, así como lo están haciendo ustedes, como nos comentó Helio en su momento, en un congelador, que se tome el injerto, se coloque en un congelador, y ahí están en espera que el paciente lo requiera, para mí esa es la mejor técnica. Ahí en parte, perdón. Sí, claro, por favor. En parte, y justamente ya lo recalcó Carlos, nosotros tenemos, uno, la legislación que viene a darnos un problema. Segundo, los seguros médicos. Los seguros médicos te cubren hasta un stop. Y por eso, más bien, la pregunta es a Helio. Por ejemplo, y yo comparto lo tuyo, Edmundo, yo uso el tibial anterior, no uso ni el aquilio ni los isquiotibiales. El tibial anterior te da el grosor que necesitas para un buen paciente, un paciente deportivo, por ejemplo. El costo, Helio, ahí viene la pregunta hacia ti. ¿Cuánto sale al mercado un tibial anterior? Porque la otra vez me dieron un costo que era, costaba más de eso que toda la cirugía. Entonces, si puedes contestarnos eso. Ya le pusiste en aprietos. Claro. No tengo información, por lo que soy más del área técnica, la asesora comercial que tenga que pueda darles información, no la poseo yo así tan específicamente. Este tendón vale tanto. Disculpe que no le pueda responder esa pregunta. Sí, era media capciosa. Una pregunta tenemos en el chat, Esteban, es referente, Edmundo, ¿tú pretensas los injertos, los haloinjertos? ¿Deshidratas y luego pretensas o lo pones como está? Como está. Con esta técnica del doble as, porque me lo han hecho la pregunta, es, ¿tensas primero el as anteromedial o el posterolateral o cómo le haces? Pero como aquí están conectados los dos, basta que los tenses juntos y el injerto solito da de sí y se coloca en el sitio. No sé si se entienda esto, pero como es la misma banda y da la vuelta, tú los puedes poner, fijarlos a los dos y el tendón mismo va a encontrar su lugar. Mira, esta pregunta era de Andrés Pacut. Andrés, nuestro buen amigo de Chile, hace pocas semanas tuvo una intervención con nosotros y nos dejó convencidos del hueso, tendón, hueso. Entonces, y ahora tú nos pones realmente otras circunstancias. Pero eso es lo bonito de nuestra profesión, de nuestra especialidad. Y creo que todos vamos a coincidir que lo que hace diferencia son los conceptos biológicos y que se utilizan para esto. No sé si Andrés quiere dirigirse directamente, si está satisfecho con la respuesta, si quisiera hacer un comentario. Sería muy grato poderte escuchar, Andrés. Te pido, Fidel, si le puedes habilitar a Andrés Pacut, por favor. Aprovechemos solo una pregunta de Julio Pacheco. En caso de intercóndilo estrecho, ¿el doble as causaría alguna frecuencia, algún impingement, Edmundo? Cuando he visto que cuando tienes un cóndilo estrecho en muchachitas jóvenes de 13, 14 años de edad que tienen una hiperlaxitud a la... tienes que hacer un poquito de liberación para poder encontrar bien la zona para la colocación del injerto. Pero de ahí en más no he tenido tantos problemas. Pero espéreme tantito. Acaba de llegar el maestro de todos los maestros del mundo. Aquí está con ustedes Andrés Pacut. Muchas gracias, Edmundo. Pura ciencia, Sala Serena. No, está bien. Mira, a ver, muchas gracias. Disculpe, me atrasé un poquito, no pude llegar antes. Con respecto a lo que escuchaba, yo creo que nosotros tenemos una conducta muy parecida a lo que dijo Carlos. Usamos haloinjerto cuando notamos que vamos a tener problemas con el autoinjerto. Por ejemplo, en un túnel muy grande, una revisión de un doble as donde los túneles han confluido y nos va a generar un espacio muy grande. Entonces necesitamos recurrir para hacer la cirugía en un tiempo
a una chapa ósea más grande, y ahí nuestra elección siempre ha sido el tendón de Aquiles. En las multiligamentarias lo mismo, el tendón de Aquiles permite salir por el túnel, y una vez que sale del túnel yo lo puedo volver a fijar en el punto anatómico y hacer otro, un anterolateral o lo que uno necesite. Así que multiligamentaria siempre en nuestra elección. En general a mí me gusta la chapa ósea del tendón de Aquiles, y por eso en mi caso particular yo lo prefiero. Ahora, sin ninguna duda que la disponibilidad del injerto es un tema fundamental. O sea, yo creo que si tuviera este injerto a un costo más razonable, lo usaríamos mucho más. Pero habitualmente la realidad es que los sistemas de cobertura de salud acá en Chile, tanto públicos como privados, tienen una muy mala cobertura a los injertos, y acá un injerto puede costar $3.000 más o menos, y eso es una limitación importante para muchas cirugías. Ahora, lo que yo preguntaba al mundo del pretensado es, cuando uno lo saca realmente se ve como una estructura bien acartonada. Entonces, yo no sé si lo mantienen un rato en un grado de tensión, como lo hacemos cuando hacemos los hamstrings, o usa algún truco ahí porque uno siempre tiene el temor de que días después de la cirugía vaya a alargarse un poquito. Bueno, el ligamento en general va a pasar por una etapa de ligamentización, ¿no? Es decir, en el momento en el cual se ven absorbidas parte de las fibras y nuevas células están invadiendo y están retomando ese tejido. Sabemos que esa ligamentización se presenta alrededor de la tercera, cuarta semana, tercero o cuarto mes. Y ese es el momento en el cual son más lábiles para romperse. Pero son más lábiles los huesos tendón-hueso, los isquiotibiales, los aloinjertos, el que tú me pongas. Por eso protegemos a nuestros pacientes. Porque al igual que en Chile, al igual que en Ecuador, al igual que en Colombia, nuestros pacientes lo que quieren es pararse y devolverse a jugar. Entonces, se sienten, el problema del uso de los aloinjertos es que, como no les duele, como su recuperación es más rápida, tienes que recordarles que no pueden hacer ejercicios de quiebre, que no pueden hacer giros, porque si los hacen, en esa etapa en la cual el tendón está más lábil, se va a romper. Pero volviendo otra vez a tu pregunta de pretensado, creo que estamos los dos de acuerdo hablando de que son injertos frescos congelados. Es decir, que se tomaron, luego se congelaron y que están listos a tu disposición y que fueron colocados a menos 70 grados. Ese ligamento que está procurado de esta forma, su tejido es de mucho mejor calidad, pero sin duda tienes que ponerlo a hidratar y hacer el mallado que mostramos en el video con suturas para hacer un túnel, un tubo largo. Y después de eso, a la hora de colocarlo, jalas los dos extremos con la técnica de doble as, U2, jalas los dos extremos y los fijas en esa posición. Ese es el truco que nosotros tenemos para fijar. Muchísimas gracias a todos. Pablo Ramos, por favor, la última intervención. Bueno, tengo 3 preguntas, no sé si pueden hacerle así de rápido. A ver, vamos primero. Carlos Navarrete, Edmundo, ¿tú fijas el as anteromedial y el posterolateral en la misma flexión, ya que actúan en diferente forma, o haces algún tipo de maniobra en extensión la una, en flexión la otra? Lo único que hago es tensarlos, dar flexiones y extensiones, y luego ahora sí, volverlos a tensar y luego fijarlos a 30 grados de flexión. O sea, ningún tipo de diferencia. Víctor Naula pregunta, ¿él ha tenido algunos casos en que se ha reabsorbido su ligamento y le usó mucho tiempo a los injertos? ¿Y ha pasado eso? ¿La razón que puedes dar para eso? Reabsorción del injerto de aloinjerto. De aloinjerto. Lo que yo recuerde, creo que me ha sucedido en un par de casos, pero y sin ninguna causa en especial. De hecho, haciendo una comparación con el trasplante de menisco,
hubo un reporte de un menisco que desapareció, que colocaron en su interior, que lo fijaron y que volvieron después y no había nada. Y seguramente lo que sucedió es que esos macrófagos llegaron ahí, se encargaron de absorber todo el tejido y lo destruyeron. Yo creo que si este es el caso, el volver a usar un segundo aloinjerto no es tan buena idea. Y ahí tendrías que pensar en colocar uno autólogo para evitar ese tipo de problemas. Pero en general, los aloinjertos creo que les va muy bien y que es una buena forma de reconstruirlos. Y la última de Pablito Cornejo. Artículos recientes indican una diferencia de integración, o sea, no hay diferencia de integración entre el halo y el autoinjerto. ¿Tú consideras cuál es la causa de falla del aloinjerto? ¿Mala técnica, mala utilización de injerto? ¿Qué es lo que tú dirías para que haya fallado un aloinjerto? Todos los anteriores. Mala técnica, absorción del injerto, pero todas las anteriores. Yo pienso que aquí lo que sucede es que en gran culpa la tiene el paciente, porque no te dicen en realidad lo que están haciendo. No sé si te ha tocado algún paciente que llega con muchos síntomas después de reconstruir una lesión del ligamento cruzado anterior y te dice que no, que ha estado en su casa en reposo, y luego viene el amigo y te dice, no, hombre, se peleó anoche en un bar. Entonces no te dicen la verdad, pero en general te digo, es esta respuesta biológica del cuerpo a usar eso como un andamio y a lanzar sus células al interior lo que hace que la reparación tenga éxito. Precisamente hace unos días tuvimos un Journal Club y los invito a todos a que tengamos este tipo de interacciones, ¿no? De revisiones bibliográficas de cuál era el mejor injerto. Y los panelistas comentábamos que aparentemente las cosas están cambiando y cada vez se aceptan más los aloinjertos y cada vez se ve que tienen mejores resultados. Claro, está el costo y estoy contigo. Las compañías de seguros, estoy contigo. Pero la tendencia es como un péndulo, ¿no? El péndulo se pasó de un lado que decir que todos fallaban, ahora a que todos están funcionando bien. El péndulo tiene que llegar a un punto en medio en el cual con el tiempo nosotros podamos tomar una decisión de qué hacer. Quiero agradecerles. Rafael Íñigo quiere hacer una pregunta, no sé si le permite. Yo quería terminar con lo que dice Rafael Íñigo. ¿A eso te referías, Pablo? Sí. Ya, yo quería terminar leyendo lo que indica nuestro buen amigo Rafael Íñigo, si me permites, Pablo. Dice, felicitarte, Edmundo, por aportar ciencia fresca a viejos problemas. Llegarás a donde quieres. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, como decía Walt Disney. Adelante, será cuestión de un poco de tiempo. Yo creo que con esas palabras nos quedamos muy agradecidos por tu presencia, Edmundo, a Andrés Pacud, Carlitos Leal y a todos los amigos que desde todos los lugares, diferentes países, diferentes provincias, nos une esto que es nuestra profesión, pero lo mejor de todo ello, como no nos cansamos de decir, es la amistad que hemos logrado hacer. Yo les envío a todos un abrazo grandote. Sí, Edmundo. Nos vemos en una semana. Vamos a ver la fecha exacta porque no sabemos cómo se reinician las actividades en Quito. Allá está Pali en el fondo. Somos una verdadera familia entre todos. Gracias. Avísame cuando sea la siguiente, entonces. Seguro que sí. Gracias. Un abrazo, Edmundo. Un abrazo, Esteban. Un abrazo a todos. Doctor Santos. Muchas gracias a todos. Quería pedirle, no se olvide. Esté bien todos. Muchas gracias. Un segundo. Me permiten, yo les ruego a la gente de Ecuador, básicamente, se queden unos 2 minutos que queremos hacerles conocer de 2 próximas actividades muy importantes que yo sé que van a ser de interés para ustedes. Primero le voy a pedir a Fidel Cayón, que es nuestro más de especialista en mano, es el que nos ha enseñado estas tecnologías nuevas. Así es que él va a informarles el primer acto académico que sigue. Yo voy a terminar indicándoles cuál es el siguiente nuestro. Adelante, por favor, Fidel. Muchísimas gracias, doctor Santos. Sí, bueno, para todos lo que quería era invitarlos este día jueves 30. Tenemos a las 7 de la noche, igual por esta misma plataforma, Zoom, por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano. Tenemos como invitado al doctor Julián Escobar.
Él es un médico de Medellín, probablemente el médico que más está utilizando la técnica de Walland, anestesia local sin torniquete, con el paciente totalmente despierto para cirugías a nivel de América Latina. Es donde más se está utilizando él. Él es el presidente del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y pues nada, quedan todos cordialmente invitados. Ahí tienen las direcciones. Igual vamos a hacer llegar por los diferentes chats la invitación para todos. Gracias, Fidel, sí, por favor. Y yo termino diciéndoles que la próxima semana, como ustedes saben, es el próximo viernes, que son nuestras actividades científicas, es el 1 de mayo, Día del Trabajo. Entonces vamos a tener una actividad holística y es para mí un gusto decirles que el famoso motivador, el famoso periodista, escritor, conferencista, Ismael Cala, va a dirigirse a los médicos del Hospital Metropolitano y a todos los médicos del Ecuador en estas circunstancias. Nos va a dar una charla muy bonita que dice: la vida debe seguir siendo hermosa. Les invito cordialmente a cada uno de ustedes con sus familias. Como es una invitación familiar, la vamos a hacer el viernes 1 de mayo a la 1 de la tarde, no a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde. Esto es gracias a un apoyo que sin ellos no hubiésemos podido lograrlo, de la empresa Grunenthal del Ecuador, a quien agradecemos desde ya. No se pierdan, es una persona fantástica. Luego de que lo escuchen me van a dar la razón. Es un acto holístico que yo sé que para las circunstancias que estamos viviendo va a ser de gran beneficio para todos. Gracias nuevamente por su presencia, Pablo, Carlos, por la colaboración, y nos estamos viendo en estos días. A todos una buena tarde.